Fernando, justo hablando de este tema, ¿qué papel crees que tiene la familia, esa entidad en la sociedad, en esta defensa, ¿no? De esa libertad del individuo, de los valores tradicionales? Porque la estamos viendo que está siendo atacada, ¿no? Al final con la ideología de género, con el promover que la gente no tenga hijos, que etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué esto? La familia, bueno, por muchas razones, la familia es donde nos hacemos plenamente personas, ¿no? La familia es la única instancia en esta vida, en este mundo, que te lo va a dar todo sin pedirte nada. No se da ninguna otra circunstancia en nuestras relaciones sociales, ¿no? Incluso en los planos más elevados de la amistad es muy difícil que haya alguien que soporte a un amigo que siempre está recibiéndolo todo y que a cambio no da nada, ¿no? Pero en la familia esto sí se verifica, esto sí se produce. Esto en primer lugar. En segundo lugar, porque la dimensión comunitaria del hombre, y la familia es un eslabón esencial de esa dimensión comunitaria, es lo que nos hace seres humanos. El buen salvaje es solo un mito, efectivamente. El buen salvaje no existe. El hombre al margen de la sociedad no existe, no es plenamente humano. No es más que humano como no se le puede escribir a la humanidad solo en dos sentidos. Uno, en el sentido biológico, en el sentido animal, y otro, para los que creemos, pues en el sentido de que es hijo de Dios igualmente y tendría esa dignidad humana, pero en un sentido muy amplio no es propiamente humano, es decir, las personas que viven al margen de la sociedad no han desarrollado cualidades humanas esenciales. El proceso de humanización y el proceso de hominización se producen en comunidad, no se pueden producir en modo alguno de forma aislada. Cuando se han encontrado ocasionalmente algunas personas, ¿no? Algunos niños o algunos jóvenes que han vivido al margen de la sociedad estaban absolutamente animalizados y su integración en la sociedad ha sido muy complicada. La sociedad nos hace mejores. Tenemos que empezar por afirmar este aserto antirrusoniano. Yo soy militantemente antirrusoniano. La sociedad nos hace mejores. El ser humano nace, como una especie de, digamos, pues lógicamente un animal, que es lo que biológicamente es, nace con unas profundas inclinaciones de carácter egoísta, marcadas también por su biología, y lo que la sociedad pone en nosotros es un intento, es un deseo, es una deriva de mejora, ¿no? La sociedad lo que hace es decirnos desde que somos pequeños cosas como aprende a compartir, respeta a tu compañero, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? La sociedad nos hace mejores. De hecho, la sociedad nos hace hombres, nos hace humanos. Y la familia juega un papel esencial en el desarrollo de nuestra identidad, sobre todo psicológica. Nos hace ser lo que somos. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, es importante, como sus enemigos repetidamente declaran una y otra vez, porque en la familia, es donde se generan los conceptos más nobles y más elevados del hombre, ¿no? A través de la figura del padre o la figura de la madre, ese amor desinteresado, la figura también de Dios, la concepción de que tenemos hermanos y nuestros hermanos son iguales a nosotros, por lo menos antes, cuando las familias tenían más de un hijo. Entonces, todas esas ideas son ideas de un calado enormemente profundo. Y luego hay otra razón de fondo. Naturalmente, los enemigos de la familia saben, y de hecho digamos que es la piedra angular de su doctrina, de su ideología, saben que la familia es la columna vertebral de la cultura occidental. Ellos son enemigos jurados y enemigos declarados de la cultura occidental. En el fondo lo que están tratando es de destruirla por todos los medios. Y naturalmente no hay una forma más eficaz de destruir Occidente que a través de la familia. La destrucción de la familia es la generadora de la mayor parte de las desgracias de nuestra sociedad y del estado en el que nos encontramos, ¿no? Algunas cuestiones como la mal llamada liberación de la mujer, por ejemplo, por supuesto, la destrucción de la familia concebida como unidad, el hecho de que, bueno, hoy en día, pues en España, por ejemplo, se están produciendo más divorcios, más rupturas, ya que matrimonios incluso, porque se están destruyendo los que había de antes, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas van dirigidas, tienen una finalidad muy clara. Cuando se quiere destruir a la familia, esa destrucción no es gratuita. El que la lleva a cabo sabe lo que busca. Y busca su destrucción precisamente porque sabe que es la razón última, el tuétano mismo de la civilización occidental y de nuestra sociedad. Su destrucción de Occidente y de nuestra sociedad es lo que busca, de ahí el ataque a la familia.
Muy interesante. Esto me lleva ya girando un poco el tema. Podríamos pensar que hay cierta analogía con este tema de la familia y de la protección de la identidad, donde un individuo se puede desarrollar. Podemos equipararlo al nacionalismo, ¿no? Pues al sentimiento patriótico, de unión, etcétera, ¿no? Y eso me hace entrar en el plano de España. Qué está pasando en España, ¿no? Podríamos pensar que España está convirtiendo en una especie de cobaya del globalismo, donde está haciendo pruebas en este sentido para ver cómo la sociedad encaja cualquier locura que estamos viendo, ideología de género, luego, por ejemplo, rescatando el tema de los nacionalismos, es curioso ver cómo el nacionalismo pues, español, ¿no? Es considerado como de fascista y la gente es muy intransigente. Sin embargo, vemos otros periféricos como el catalán o el vasco que pues es un sentimiento que se admite, que se fomenta, que es cultural, etcétera. ¿Esto crees que se potencia adrede? O sea, ¿cómo hemos llegado a esto? Sí, evidentemente no. Bueno, yo distinguiría aquí entre nacionalismo y patriotismo, ¿no? Vale. Yo creo que es importante. El nacionalismo es un movimiento político, ideológico, nacido entre los finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Bueno, comienzos y según las latitudes, pues a lo largo del siglo XIX. El nacionalismo tiene mucho de romántico, es un movimiento romántico, es un movimiento de autoafirmación a través de una serie de elementos que son los que se supone que constituyen la identidad de los pueblos. La lengua, en algunos casos la religión. Los mitos europeos nacionalistas son mitos muy concretos, ¿no? La sangre y el suelo, por ejemplo, ¿no? En el caso alemán, si nos vamos bueno, la propia Alemania se definía la nación como allá hasta donde resuena el último eco en alemán, ¿no? Ahí están los discursos de la nación alemana de Fichte, etcétera, ¿no? En el caso español, el nacionalismo es algo parecido. Es decir, es un movimiento de raíz romántica que se fija en una serie de cuestiones, digamos, sensitivas, de cuestiones casi telúricas, podemos decir, en cualquier caso materiales, ¿no? El nacionalismo y el patriotismo, por eso son casos diferentes, son cosas diferentes. No solamente por aquello de que el patriotismo es amar lo propio y el nacionalismo es odiar lo ajeno, que también podría servirnos un poco como enganche, ¿no? Sino porque en realidad, cuando hablamos de España, el nacionalismo español, no voy a afirmar que no ha existido nunca, pero verdaderamente se puede decir que no ha existido nunca como un movimiento mínimamente poderoso y potente. O sea, y se puede afirmar con toda rotundidad. Dentro de lo que puede ser el patriotismo español autodeclarado como tal en el siglo XX, tenemos los dos movimientos principales, que podría ser el del tradicionalismo y el del falangismo, y los dos rechazan explícitamente el nacionalismo, la consideración nacionalista. Se consideran no solamente no nacionalistas, sino abiertamente antinacionalistas. Por ejemplo, el tradicionalismo español, que encarna fundamentalmente en el carlismo español, es un movimiento que se declara, al ser antiliberal, por definición, es un movimiento antinacionalista. Y en cuanto a la falange, pues de todas las cosas que José Antonio Primo de Rivera fustigó de una forma digamos, indisimulada, para entendernos de una forma frontal, que las cosas que condenó de un modo más directo, probablemente la más dura de todas, la condena más dura probablemente fue al nacionalismo. José Antonio se declaraba específicamente no nacionalista. Pero esto, Fernando, lo haces matizando la diferencia entre nacionalismo y patriotismo. Efectivamente. Entonces, por eso de ahí se sigue que el surgimiento de determinados nacionalismos que van contra el patriotismo español y que expresan una frustración histórica. Al final son el resultado, tanto el catalán como el vasco, son el resultado de, digamos, de esa frustración histórica. España se hace al tiempo que se construye un imperio. Esa es la realidad. Entonces, España no está restringida a su base puramente europea, a la península ibérica, sino que España, de la misma manera, está creciendo también al otro lado del océano, en América, también en el Pacífico. Cuando ese imperio comienza a deshacerse, cuando ese imperio, por razones que no, obviamente no vamos a contar ahora, pero empieza a retroceder, digamos, el retroceso
de esa idea imperial, de ese impulso, llega finalmente a la península ibérica. Y da como resultado de esa frustración, se produce el nacimiento del nacionalismo catalán, del nacionalismo vasco. En primer lugar, pues el nacionalismo catalán, y que ambos tienen su origen, tienen sus raíces, aunque las raíces son variadas, no solamente proceden de una, digamos, de una beta ideológica, pero en gran parte proceden también del mundo de la tradición. El nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco son expresiones de, digamos, de un fracaso, por decirlo de algún modo, ¿vale? Son expresiones de rechazo del mundo que se vive en ese momento. Son expresiones en origen románticas. En el caso vasco, incluso con un fortísimo componente racista. Entonces, esas expresiones nacionalistas tienen tanta más fuerza cuanto menos fuerza tiene España como proyecto histórico. No es una casualidad que el nacionalismo haya revivido con esta fuerza en la época de la transición. El nacionalismo había prácticamente desaparecido como movimiento social durante la época de Franco, y había desaparecido no por ninguna cuestión represiva como nos quieren hacer ver ahora y tal, sino porque quienes sostenían el nacionalismo, que es un movimiento básicamente de derechas, quienes sostenían el nacionalismo era la burguesía, y la burguesía había pactado, no pactado con el franquismo, sino que formaba parte misma del régimen de Franco, y sobre todo en Cataluña y sobre todo en el País Vasco. En consecuencia, el nacionalismo como tal no tiene ninguna fuerza cuando muere Franco, porque ha estado absolutamente comprometido de hoz y coz con el régimen. Hay que reinventar el nacionalismo, y se reinventa el nacionalismo, nos lo reinventan desde fuera, nos lo reimportan, nos lo vuelven a meter en el país para conseguir determinados objetivos políticos, que es, entre otros, y fundamentalmente la balcanización de España. Pero el nacionalismo en tiempos actuales, en estos momentos, no tiene, por decirlo de alguna manera, una raigambre en origen propia. Es verdad que había antecedentes, lo sabemos, por supuesto, de 100 años atrás, pero como digo, ese nacionalismo se había vuelto completamente estéril, si es que alguna vez no lo había sido, y no significaba nada ni en Baskonia ni en Cataluña, no significaba absolutamente nada. Ha sido revivido de forma completamente artificial en el marco de un proyecto, de destrucción, de balcanización de España, que es en lo que estamos, y que arranca en la transición. Aunque hay antecedentes, evidentemente, como digo, de un siglo atrás, sin embargo, en la forma en la que lo conocemos, en esa forma, no tiene ni 50 años, o tiene medio siglo, tiene 50 años, arranca de la transición.